Bueno, gracias a todos por venir hasta acá. eh, a Sergio sobre todo, por tu tiempo, Sergio. Hace mucho que tengo ganas de hacer estos encuentros, eh, porque soy partidario de que estamos en una época de que la información la tenemos al alcance, estamos sobrecargados de información, estamos en una era digital que tal vez por ahí los poco más grandes en nuestra época teníamos que caminar un poco más para conseguir algún libro, algún manual, alguna consulta. Hoy todo eso está a la orden del día, pero, y lo veo como un activo y lo veo positivo, pero a la vez hay un déficit que creo que ese déficit ya venía instalándose y post pandemia terminó de instalarse, que es esto de la presencialidad, que no va a haber inteligencia artificial ni virtualidad que logre generar la energía que se genera en un espacio como este, cara a cara. Eh, ya para hacerle la palabra a Sergio, el porqué de la presencialidad es ese, de por qué este espacio. Vamos a tratar de lograrlo con cierta frecuencia, al menos una vez al mes. Yo soy gran iniciador de los proyectos y después busco continuadores que, que- que sigan el camino. Y el por qué la temática el tema de esto que mencioné del 1%, un poco que lo copié del mundo del motociclismo. Doctor Alejandro Rivera, ¿cómo anda? Toma asiento, me pueda. En el mundo del motociclismo, el 1% son todos aquellos clubes de motos que están al margen de la ley. Eh, un poco de la cultura americana, de los Hell Angels y todos unos personajes medio cinematográficos, pero, pero haciendo un paralelismo con el ejercicio de la profesión penal, eh, encontré una estadística que es la que hice mención del año 2007, bastante seria, que hace mención de que de 100.000 causas que se inician, solo el 1%, y allá por el 2017, prepandemia. Los que ejercemos, creo que consideramos que en la actualidad es aún menor, los procesos penales que terminan en un debate, celebrándose la audiencia de debate, dependiendo del sistema y dependiendo de la jurisdicción. Pero eh, entiendo, y esto es opinión, que esto es una problemática, y la intimidación y la coerción por parte de las fiscalías tendiendo a lograr abreviados y tratar de que los juicios no lleguen a ser juicios, porque también es opinión que un juicio es la audiencia del debate, todo lo anterior son etapas preparatorias. Bueno, y si alguien tiene experiencia en juicios, es el señor Sergio Varela, que a raíz de una conversación que hemos tenido, repasando un poco su trayectoria, hace 15 años que está pisando los tribunales y cubriendo los juicios más importantes del país y tiene anécdotas increíbles. No nos quedemos con lo que ya sabemos de él, de las noticias que nos da, sino que tratemos de hacer un feedback, interrumpan, él está predispuesto a eso y tiene anécdotas espectaculares y tratemos de irnos de acá con eso, con un contenido un poco distinto. La facultad nos da lo que nos da, los libros nos dan lo que nos da, lo que estamos buscando acá es tratando de buscar algo distinto y nutrirnos de experiencias distintas. Muchos de ustedes deben tener algún mentor o algún referente en la carrera. Yo tengo uno muy claro, que es el doctor Maximiliano Rusconi. Maximiliano Rusconi a su vez tiene un gran mentor que ya falleció, un cordobés divino, el doctor Julio Mayer, que en una charla cara a cara me contó que tal vez fue el disparador de generar esto. Lejos estoy de querer compararme con Rusconi, mucho menos con Mayer, pero el disparador fue de que Mayer los convocaba todos los miércoles a comer pizza y a tomar cerveza a una pizzería de Pasaje Bollini ahí en Palermo, y que de esas pizzas y de varias cervezas surgieron muchos papers, muchos artículos que después se transformaron en libros, que después se transformaron en tratados, que probablemente
son los que estudiamos nosotros, que siguen estudiando ustedes, Marcelo Sancinetti, el mismo Rusconi y el mismo Julio Mayer. Lejos de querer compararme con ellos, estoy tratando de generar una experiencia similar en el 2025, cara a cara. Yo no voy a ser Rusconi ni Mayer, pero tal vez los chicos sí. Y por lo menos que sea un puntapié inicial a tener otro tipo de debates, no los que tenemos en la facultad o los que tenemos otro tipo de debates enriquecedores. Voy a tratar de mes a mes convocar a figuras como Sergio que con buena predisposición vengan hasta acá y lograr eso, una experiencia distinta. No me quiero extender, Sergio, te cedo la palabra. Sergio preparó como un esquema de charla, pero tratemos de interrumpirlo y llevándolo para las experiencias jugosas. Gracias, Sergio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, soy periodista. Para aquel que no me vio y no tiene por qué haberlo visto, trabajo en TN, en Canal 13. También hago periodismo gráfico, escribo para Associated Press, que es una agencia de Estados Unidos. Tengo un programa en Radio con Vos los domingos. Sí, básicamente mi carrera de periodista, que comenzó en el 2005 en tribunales, hace 20 años, yo saqué mal la cuenta, fue fortuito porque estaba saliendo de la facultad, yo tengo 45 años, estaba saliendo de la facultad y me propusieron hacer un programa judicial un día domingo. En realidad en la producción se ve que nadie quería trabajar un día domingo, y un programa judicial, era rarísimo. Yo quería ser cronista de guerra, la diferencia era terrible. Yo me hacía en Medio Oriente, bueno, terminé en tribunales, y ahí fue mi primera experiencia como acreditado en el Palacio de Tribunales. Había una sala de periodistas y se generaban situaciones muy locas, desde que ahí entraban abogados que son, no sé, el abogado del Bambino Veira de la época, a quien conoce a gente muy chico acá, pero también el Bambino Veira, o entraba una mujer que fue acusada de ser una espía iraní involucrada en el atentado a la AMIA. Entraban jueces, era mucho el cara a cara, no existían las redes sociales, los celulares apenas se empezaban a usar, y el periodismo judicial estaba en sus inicios, porque a la época en que yo empecé a trabajar, salía una noticia por día en lo judicial. Hoy, si alguien agarra la tapa de los diarios, como me decía a mí un jefe, todo termina en lo judicial. Desde un tema político, como el que estamos viendo con el tema Spagnuolo, o un tema social, que hay una toma de un predio, la policía irrumpe, hay una represión, matan a alguien. Un tema policial son los que más están presentes, y también un tema económico, porque el Estado o el Congreso saca una ley, se impugna ante la justicia, y lo que decide un juez se comunica en detalle, el movimiento del expediente. Yo recuerdo un viejo colega que hacía gráfica, trabajaba en la agencia Telam, y él me decía, antes de que empiece esta explosión del periodismo judicial, yo escribía 2 cables, se le llama cable al formato de agencia de noticias, que está construida por sujeto, verbo, predicado. Sergio fue a dar una charla en el estudio de Lucas Richmond, en presidencia de tal, por tal motivo. Básicamente era eso. Hoy cambió un poco el formato de la noticia puede ser incluso una foto, pero lo que me decía este colega, aquel que escribía como mucho 2 cables por día. Hoy, el periodista judicial, en el día a día, capaz que da 7 informaciones distintas. Y cuando hablo 7 informaciones distintas, a mí en mi medio me consultan desde cuándo va la policía al Chateau o donde vive, que va a buscar a Guandanara por la disputa con Icardi, desde el policía que mató en un enfrentamiento a 2 delincuentes y si la justicia lo tiene por legítima defensa o por homicidio, y si Alberto Fernández va a juicio por violencia de género en perjuicio de Fabiola. Es decir, es increíble el abanico, que para mí también algunas veces es muy chocante, porque imagínense salir en tele, sobre todo, que tiene una mayor exposición, hablando de un tema político, y a la media hora, no es por desmerecer, pero hablar de Guandanara, y es muy chocante, porque hay contrastes que son evidentes.
Y también cambió la forma en que se da el tratamiento de la información judicial, por eso ustedes, o estudiantes o de derecho o abogados, antes el abogado no era como una palabra legítima frente al medio, era el protagonista, era el actor, o era el del espectáculo, o el empresario. Hoy el abogado empezó a tener un rol, pero muy protagónico, en lo que es la noticia judicial. En los juicios sobre todo, porque lo que tratamos, los periodistas, forzamos muchas veces, es que el debate no se haga adentro, que el debate se dé afuera. Es decir, yo quiero que el abogado, que por ejemplo, la pelea que tuvo el abogado Javier Baños, que es el abogado de Julieta Prandi, con el abogado de la defensa, no me acuerdo su nombre, fue un momento que quedó y uno ya va entendiendo esa lógica. Yo estuve cubriendo la cobertura de ese juicio, yo estaba adentro porque no quería perder mi silla. A mí me gusta presenciar los juicios, estar adentro. El periodista de televisión algunas veces peca que se queda afuera porque hace testimonio. Salen ustedes los abogados, sé que lo agarro, vengo a alguien. Sergio, te voy a interrumpir yo, sí. Así después vayan Sí. los chicos se ven viendo. Recién hiciste hincapié a vos te gusta tener tu silla adentro Sí. del debate. ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Y cómo lográs esas acreditaciones? Por ejemplo, ¿por qué en Maradona no? ¿Por qué en el juicio de los Rackers sí? Bueno, generalmente no es que uno se manda dentro de la sala y me voy a parar. Que uno se manda dentro de la sala y se mete ahí como de colado, como lo hacíamos en la fiesta de 15 o algo. Hay una acreditación formal, lo que pasa es que uno va midiendo entre la necesidad que tiene el medio de tener a alguien que le cuente en cámara lo que está sucediendo adentro, cuando no puede mostrar el adentro, claro, pero también uno tiene que estar adentro para saber los detalles. Digo, el estar en el juicio de Julieta Prandi, salir y contar hasta que se pueda mostrar que ponían no me sale la palabra ahora, un biombo entre Julieta Prandi y Contardi, que era su ex marido, que terminó condenado, y es un detalle color. Contar en ese juicio que en pleno debate pasaban todas, y cuando empezó el juicio empezó a sonar las alarmas porque había una fuga del sistema de calefacción, y es un detalle que le hace color. Pero también yo tengo que tener la lógica del medio, es decir, yo tengo que estar con los oídos en todos lados. Cuando pasó la pelea que yo les estoy mencionando de los abogados, yo estaba adentro, yo tenía puesto un retorno, que escuchamos en vivo lo que está pasando, y cuando veo, o escucho mejor dicho, que se estaban peleando los abogados porque el sonido ambiente del cámara que le puso el micrófono, salí inmediatamente porque dijo, esta es la bala de plata, no me puedo perder eso. No me puedo perder eso. Hay una necesidad del medio, como por ejemplo cuando el acusado sale esposado, vos tenés 30 segundos para mostrar eso. Lo que pasó antes no importa, es la imagen. Vuelvo a interrumpir, porque me acuerdo de la escena que estás contando del juicio de Julieta Prandi. Se pelean, el abogado de la defensa hace una especie de intervención muy poco seria y ustedes lo confrontan y hasta lo pusieron en su lugar, diciéndole, entre otras cosas, doctor, usted puede hacer esto, usted no puede hacer esto. Y yo ahí veo, que no es tu caso, por algo estás acá, de que la profesión, el ejercicio de nuestra profesión, no la de ustedes, perdió respeto a niveles sociales, perdió respeto en todas las envergaduras. En otras épocas, o tal vez cuando era más chico, ver esa escena de 10 periodistas diciéndole al abogado qué tenía que decir y qué no decir era bastante utópico. Y eso se ve a diario. No vos trabajás en un medio o estás a la mañana, que es un medio serio, pero en los programas de espectáculo, por lo general, se ataca y se le dice cualquier cosa a los abogados. Entonces, la pregunta es, ¿considerás que el prestigio profesional del abogado a lo largo de todos estos años, más allá que vos acá de decir que lo ves como un protagonista y demás, perdió respeto? Yo creo que tal vez
si el respeto lo perdió es de la opinión pública porque ustedes son agentes auxiliares de la justicia, es decir, se los vincula, la gente ve a un abogado y dice, esto es la justicia, no distingue entre fiscal, juez. Ese trabajo lo tenemos que hacer, evidentemente, quienes comunicamos. Algunos comunican mal, algunos al abogado de la querella le dicen abogado defensor, no distinguen entre indagatoria, testimonial, no distinguen entre procesamiento y denuncia. Creo que ese trabajo lo tenemos que marcar muy bien nosotros, pero yo creo que hoy los abogados son una palabra muy validada. Cuando se dan coberturas, nosotros que somos monotemáticas en el canal, voy a los judiciales, evidentemente, Baez Sosa, Dalmazo, García Belsunce, Cristian Graf, mis jefes, que son periodistas también, pero son editores, me dicen, ¿qué abogado tenés para invitar el juicio? Decime los perfiles. Y eso es muy importante, el perfil del abogado. Digo, Francisco Neto no es lo mismo que Orlando, claramente. ¿Por qué? Porque Oneto tiene otro tipo de actitud. Oneto puede que parezca, o tal vez es más duro, más categórico en las declaraciones. Algunas veces hasta es soberbio e interpela al periodista, esta cosa de confrontación, que hay otros abogados que no, que a eso le rehuyen, porque no voy a discutir con él, salvo que diga una burrada al periodista, yo tengo que defender los intereses Y al, y al periodista en jefe o quien te da el mandato de a ver a quién tenés. Mide el número. ¿Quién le sirve? Le sirve obviamente al medio, pero Pero ¿qué perfil le sirve? depende del tema que se trate. Bien. Depende del tema que se trate. Yo siempre el consejo que doy es, sobre todo en televisión, ustedes tengan en cuenta que, al menos en TN y cualquier medio, se le habla a la señora que está planchando en la casa, que es parte de la opinión pública, pero no es la audiencia de calificada de tribunal, no es una clase de derecho, no es una cosa de rosca donde se entiende cómo funciona la política, es otra la dinámica, son diferentes públicos, y lo que yo muchas veces es el consejo que doy, y es el que más gusta, y ahora les voy a contar una anécdota, tiene que ver con esto del lenguaje claro, de poder hacer hincapié, obviamente, no ir a hablar como el que opina de mil cosas, tener un anclaje en el derecho, explicarlo con lenguaje sencillo. Yo recuerdo un juicio que fue tremendo, ese juicio, nadie lo esperaba y todo el mundo se asombró. Se estaba juzgando a José Pedraza, de la Unión Ferroviaria, y bueno, varios miembros del sindicato por el asesinato de Mariano Ferreira. Fue en la sala de AMIA de Comodoro Pi, y al momento de la sentencia, el tribunal lo presidía un juez que ahora está en la Cámara Nacional de Casación Penal, que es Horacio Díaz. Y Horacio, no me acuerdo si fue en el antes o el después, de la parte dispositiva, que es cuando se los condenó, no me acuerdo ahora, los condenó, pero no me acuerdo cuánto, ni mucho menos. Pero él ahí explicó el argumento de las pruebas, lo que les dan por escrito a los abogados, que los medios casi nunca lo reflejan. Es decir, el medio, la velocidad circula con tanta rapidez que esto de que yo te digo te condeno y en 20 días están los fundamentos, en 20 días el dólar pasó de 1000 a 1500 y ya ese tema pasó. Yo ayer en TN me la pasé, y los días anteriores, hablando del caso Spagnuolo, y hoy de la agenda del tema Spagnuolo, porque parece que se van a matar en Moreno con el cierre de campaña que está haciendo Javier Milei. Se borró y así circula la información. Entonces, a lo que voy es que en ese juicio, Horacio tomó la palabra, empezó a hablar, explicó el porqué de la condena, y yo, a mí no me desconcertó tanto, pero mis jefes quedaron como con la boca abierta, que dijeron, ¿esto es normal? ¿Qué hizo? Muy bueno, porque encima se televisó. Entonces, esto de explicarle a la audiencia, los que son jueces, los que son operadores del sistema judicial, es muy importante. Sobre todo si lo pueden explicar en un lenguaje sencillo, porque, perdón por la palabra, el abogado pedante, que puede saber mucho, pero comunicando no sirve. A algunos yo les diría, anda a la universidad y te va a ir muy bien, pero acá en el estudio no se te entiende.
tiene otra lógica de funcionamiento los medios. Los medios se rigen con, sobre todo la televisión, con la espectacularidad, la fuerza de la declaración, las frases que se tiran, la imagen. Del juicio de Maradona, ¿ustedes recuerdan alguna imagen? Más allá de que la de la jueza. Bueno, sí, tal vez no fue, pero sí, la jueza, la jueza McIntyre. Pero antes de eso, ¿recuerdan alguna otra imagen? Sí, hay una imagen de una fotografía de Diego súper hinchado. Bueno, eso no fue casual. Patricio Ferrari, que es el fiscal que la mostró, entiende algo de medios, según mi parecer. Lo había repetido porque él fue el fiscal de juicio contra Nicolás Cachelo en el caso García Belsunce. Y la primera audiencia fue apoyando una por una las balas en el escritorio, que son las que le encontraban en la cabeza después a María Marta García Belsunce. Y con Maradona no fue casual que él haya mostrado esa foto, más allá de querer conmover a los jueces, sino porque el juicio estaba siendo televisado por el circuito cerrado o el sistema que tiene la Suprema Corte bonaerense, y él sabía de eso, sabía el impacto. Los abogados decían, algunos de la defensa, no está presentada en el expediente, ¿qué importa? Te acabo de mostrar una foto del tipo un globo estático así, acostado, ya está, la foto mató argumentos, venime a decir lo que quieras. Ahí está la foto. Y Pato sabía que eso iba a ser televisado. Y después, bueno, obviamente, lo de McIntyre rompió todos los guiones habidos y por haber, y fue arrasador, porque ahí se mezclaron la espectacularidad, bueno, el hecho de que es Diego Maradona, nada más y nada menos, y algo que no estaba previsto, y bueno, un documental en el medio no hacía falta agregarle ningún condimento más. Tenías una jueza que es bonita, una jueza, el caso Maradona, un documental, no le faltaba absolutamente nada. No le faltó absolutamente nada a ese caso. Pero que todavía da para más. Pero bueno. Nosotros consideramos, esto hablo en plural porque en los espacios que tenemos los viernes lo consulto a diario y la respuesta siempre es sí, es que hay un juicio paralelo al del expediente propiamente dicho, que es el de los medios. Un juicio paralelo de los medios, que es esto eh, de tratar de comunicar la causa y nosotros como abogados, muchas veces defensores, necesariamente tenemos que hacerlo. Sin ir más lejos, recién citaste el caso español, en el cual no fue ni llamado a indagatoria y socialmente creo que ya está condenado. Y más allá de por qué está llamado a silencio, no hay una estrategia comunicacional y hoy, si se hace una encuesta, creo, de opinión pública, seguramente ya esté condenado. Entonces, ¿qué nos aconsejás vos con tu experiencia esto de trabajar la comunicación? ¿Cuándo salir, cuándo no? ¿Cómo salir? ¿Cómo comunicar más allá de la claridad? Yo creo que es clave que el abogado también dé esa pequeña batalla ante los medios.